Muchos de esos cuadros fueron pintados por los artistas a memoria de lo que había sucedido mucho tiempo atrás. Entonces, ¿por qué el Museo Nacional? Porque es el sitio donde están la mayoría de estas obras, y entre ellos podemos decir José María Espinosa, Martín Tovar y Tovar, Antonio Salas Avilés, Andrés de Santa María, Luis García Evia, Ignacio Castillo, Pedro Alcántara y finalmente en años recientes Hernando Sánchez. Bueno, entonces, José María Espinosa se considera que es uno de los primeros pintores colombianos de gran renombre y que a través de los cuadros, como vamos a ver, nos recrea qué sucedió en la mayoría de las batallas de la gesta emancipadora. José María Espinosa nace en octubre del año 1986. ¿Y qué sucede? Que siendo muy joven comienzan las acciones de la campaña libertadora, de los movimientos en Santa Fe, Bogotá, y él muy joven dice, aquí aparecen los ejércitos, el ejército libertador, yo debo entrar. Tenía familia de próceres de ese momento y él decidió enrolarse y fue el primer abanderado de los batallones, principalmente el de Cundinamarca, y participó en las campañas del sur, como veremos más adelante. Una cosa que llama la atención es que, y trajinando por todo el país, podía llevar algo de tinta china, algo de colores, pero él era ante todo un soldado. Pero guardó en su memoria muchos de estos que le permitieron recrear. Entonces, una de sus obras, y de las cuales hay importancia, es un autorretrato. Pues este es un autorretrato muy pequeño, ¿sí? 4 o 5 centímetros, y cuenta la historia que alguien le regaló una de Santander y él quiso repetirla, ¿sí? Y él así comienza a realizar todas sus pinturas. Bueno, he dicho algunas veces que en los actos médicos la muerte es la culminación de ellos. Y en la parte filatélica vimos cómo se ha querido honrar a los próceres, principalmente a Bolívar y Santander, y esta estampilla es de 1930, cuando se celebra los primeros 100 años de la muerte del general Bolívar. Este cuadro, el Bolívar muerto, se pintó alrededor de 1883 por Pedro Alcántara Quijano, y ustedes ven que es la majestuosidad de estas obras. Y si uno dice las facciones del Libertador, ¿cómo las idearon? Porque realmente pues no había una identidad realmente. Algunos dicen que muchas de las obras de Espinosa, su cara y la de los próceres son muy similares. ¿Por qué? Porque él aparentemente lo primero que hizo dentro de sus cuadros fue un autorretrato, y entonces quizás por eso muchos de los próceres tienen esa especie de facción. Bueno, aquí vamos a ir un poco en orden de cuando fueron emitidas las estampillas. Entonces, aparece en 1969 esta estampilla correspondiente a la batalla de Boyacá. Sí, sabemos que se realizó en las afueras de Tumba. ¿Y quién lo recrea? Lógicamente, José María Espinosa, 1940. Entonces, vemos cómo hizo José María para recordar, porque creo que le quedaría difícil
volver al sitio, aunque él vivía en Santa Fe, Bogotá, pero poder representar qué pudo haber sucedido en ese momento. Este cuadro está en la Casa Museo de la Quinta de Bolívar. Batalla de Carabobo. Lógicamente esta fue muy importante porque prácticamente selló la libertad de la sección de la venezolana de la Gran Colombia. Este cuadro es de Martín Tovar y Tovar, artista venezolano, está en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas. ¿Qué llama la atención aquí? Es ver cómo el ejército tenía unos uniformes, el ejército español, unos uniformes muy a la usanza, mientras que nuestros compatriotas eran más de los llaneros, de los hombres a camisa y a caballo. Y llama también la atención que este cuadro, por decir así, si lo vemos de izquierda a derecha, en la estampilla casi que lo hacen de derecha a izquierda. Quizás en el momento de la litografía, en Tomás de la Rúa o donde lo hicieron, ¿sí? Hacen el montaje, pero sin tomar realmente cómo era el cuadro original. 1973, Antonio Nariño. Entonces, esta estampilla nos está recordando la vida del prócer, que había nacido en 1865, que fue periodista, político, militar, participó en la independencia de la Nueva Granada, tradujo al castellano los derechos del hombre y del ciudadano. Para 1812, Antonio Nariño va al Tribunal de Gobierno de Santa Fe y explica por qué tomó la decisión de hacer esta traducción. Entonces dice, para que el público juzgue los 17 artículos de los derechos del hombre que me han causado 16 años de prisión y trabajos en que se refiere en el antecedente escrito, los insertos aquí a pie de letra, sin necesidad de advertir que hicieron por la praxia libre y católica, porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese aplicación en nuestro sistema en aquel tiempo, pero los tiranos aborrecen la luz y a los que tienen los ojos sanos. ¿Qué sucede? Que él, por esto, que de pronto sería su ejercicio, que sería de los pocos que realmente hablaba francés en esa época, le pareció interesante, pero al poner estas ideas que muchos consideraron revolucionarias, terminó en la cárcel. Batalla de Bomboná, esta estampilla también es emitida en 1973. La batalla de Bomboná o Cariacao, 17 de abril. Batalla de Palo Alto. Como decíamos, en esa época, un ejército, otro ejército prácticamente se citaban para que comencemos la batalla, tambores sonaban y vámonos para allá. Los ejidos de Pasto. Este cuadro por allá del año 1850, pero esta batalla fue dolorosa para los patriotas porque Nariño y las tropas fueron prácticamente acabados por los españoles. Y en ese momento Nariño fue capturado. Cuenta José María Espinosa en su libro que él fue desterrado y fue subiendo desde Pasto, desde el Cauca, atravesando toda esta tierra, llegar a Bogotá, pero sin saber cuál había sido la suerte
de su general, porque él era, por decir así, el abanderado de esto. Entonces, esta batalla, de las cuales no se habla mucho, fue muy dolorosa porque fue una derrota importantísima para los patriotas. Eso era más o menos lo que les quería contar, llamando la atención de que